Bienvenidos, amados hermanos, buenas noches. Una vez más, agradecido con Dios por este privilegio de poder predicar la palabra del Señor y de iniciar un tiempo más de enseñanza y de ministración bajo la guianza del Espíritu Santo en cuanto a lo que Él nos pone en el corazón a hacer. Qué precioso tiempo de alabanza acabamos de tener, qué precioso momento donde pudimos nosotros entrar a la presencia de nuestro Dios para levantar nuestras manos y adorarle, agradecerle, bendecirle por todo lo bueno que el Señor es y por todo lo bueno que el Señor hace en nuestra vida. Doy la bienvenida a todos los que se están conectando, un saludo para todos. Gracias al Señor que nos permite tener estos momentos, estos tiempos donde aprendemos, donde de alguna manera refrescamos algunas cosas que tal vez ya sabemos o ya conocemos, pero nos permite el Señor entrar en un conocimiento mayor, porque entiendo, hermano, que todo va por niveles y posiblemente alguna palabra que usted escuchó hace algún tiempo y ahora la vuelve a escuchar, no va a ser lo mismo, porque la estatura suya ahora ya no es la misma que antes tenía, y por esa razón usted va a tener más comprensión, va a alcanzar a agarrar otras cosas que en aquel momento no podía agarrar. Así es que le damos gracias al Señor por esta temática, por esta línea que el Señor nos ha trazado, hablando de la renovación de la mente. Y como manera de introducción, nada más decirle que, hermano, por mucho que nosotros querramos ser mejores personas, por mucho que nosotros intentemos, hermano, caminar como Dios quiere que caminemos, si no renovamos la mente o si no renovamos nuestro entendimiento, hermano, es imposible avanzar, es imposible. Así es que hay una necesidad, de eso voy a hablar esta noche, de la necesidad de renovar la mente. Porque alguien puede decir: pastor, ¿yo para qué necesito renovar la mente? Bueno, esta noche vamos a poder entender eso, pero permítame, por favor, mi amado hermano, que oremos para poner esto en las manos del Señor, pedirle a Dios una vez más que ponga sobre nosotros un espíritu de revelación y sabiduría. Acompáñeme, por favor. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús esta noche, dándote las gracias primeramente por tu protección, por tu provisión, Señor amado, y por todo lo que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido más, Señor, que de lo que nosotros esperábamos, Padre amado. Gracias porque tu mano de poder está sobre nuestra vida. Dios mío, te agradecemos por la oportunidad también que nos das de conectarnos, Señor, y también la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Señor, gracias por la revelación de tu Espíritu, gracias por el tema que nos has dado, gracias por cada ministro que va a participar, gracias, Señor amado, por cada tema que nos va a traer luz, Señor amado, que va a iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, pido, suplico, ruego, mi Dios amado, encarecidamente, que derrames una vez más, Señor, sobre nosotros un espíritu de revelación y sabiduría, Padre, para que nosotros podamos este día ser transformados, Señor, en el nivel de nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor. Padre, suplico de todo corazón, Señor, que aquellos que escuchan o los que van a escuchar este tema, Señor amado, esta predicación de tu palabra, puedan ser bendecidos, edificados, transformados por tu palabra. Oro por un mover espiritual, Señor, a nivel del entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Dios mío, para que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa este día, Señor, y los días que vienen, de manera, Padre, que nosotros podamos percibir un cambio, Señor, en nuestra vida, mi Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Hermano amado, quiero esta noche hablar acerca de la necesidad de renovar la mente. Y quiero, por favor, que me acompañe al libro de Romanos, por favor, Romanos capítulo número 12, Romanos capítulo número 12 y versículo número 2. De antemano le quiero mencionar que este verso es
fue el rema que Dios me dio para llamar o poner como una frase que nos guía como iglesia cuando decimos que somos un lugar para los que no se conforman. Ese es el lema, el rema que Dios puso sobre mi vida cuando me hizo declarar esa verdad para de alguna manera darnos una identidad. Cuando nosotros decimos que somos un lugar para los que no se conforman, me recuerdo que una vez una hermana, ella no sabía, ¿verdad? Entonces nos escribió, estábamos transmitiendo una de las prédicas y se miraba el rótulo que estaba de fondo, ¿verdad? En el altar que decía un lugar para los que no se conforman, y puso ella bien molesta ahí, ¿verdad? Qué barbaridad, cómo es posible que digan que no se conforman si hay que estar conforme y que no se queda. Y le digo, hermana, es que viene de esto, y le explico, ¿verdad? Ah, perdóneme, me dijo ella, yo lo había interpretado mal. De aquí es donde nosotros, el Señor me guió, hermano amado, a poder declarar que somos un lugar para los que no se conforman. Entonces, hermano, mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero comenzar con esto y luego darle todo lo demás que el Señor nos ha dado. Dice, no os conforméis a este siglo. Fíjese, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, fíjese qué impresionante lo que el apóstol está escribiendo a los romanos. En este caso, en el verso 1 les ha pedido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que ese es nuestro culto racional. Pero luego viene, hermano, y el apóstol Pablo hace de alguna manera, da esta instrucción y dice, no os conforméis. Y esa palabra, hermano, es con la que yo quiero comenzar en este día. Porque si usted no comprende lo que significa conformarse, número uno, no va a poder comprender lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la renovación del entendimiento. Entonces necesitamos llegar a esa comprensión de lo que el apóstol Pablo está enseñando. Entonces él está diciendo, no os conforméis a este siglo. Entonces lo que significa esa palabra, hermano amado, conformarse, significa literalmente, en el original significa no os igualéis con la apariencia de algo. Entonces cuando él está diciendo no os conforméis a este siglo, él está diciendo no tomen la apariencia de este siglo, no se parezcan a este siglo, no traten de copiar o de imitar lo que se da en este siglo. Entonces fíjense que yo veía, hermano, y de alguna manera traté de desglosar un poco este verso, capítulo 2 verso 2 del capítulo 12. Entonces significa no tomar la forma, no copiar la forma de este siglo. Y esa palabra siglo, hermano, significa etapa, período, pero en su mayoría de veces la Biblia la utiliza para referirse a las corrientes de este mundo. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí es lo siguiente: no se igualen o no copien las corrientes de este mundo, no traten de parecerse a este mundo, no traten de igualar a este mundo. Entonces cuando yo veo eso, hermano, lo primero que me doy cuenta es que como iglesia del Señor hemos cometido grandemente el error de que en lugar de nosotros ser de alguna forma, hermano, una inspiración para que el mundo nos imite, la iglesia se ha convertido en una imitadora del mundo. Y no me estoy refiriendo solamente a las modas, no me estoy refiriendo solamente, hermano, a la manera de vestirse, sino que principalmente me estoy refiriendo a la manera de pensar y de vivir. O sea que de alguna manera la iglesia ha permitido que la ideología, la idiosincrasia, hermano, de este mundo se meta
dentro de la iglesia. Y ahí, hermano, encuentro entonces que hay un desafío tremendo, y por eso el tema de renovar la mente, porque nosotros debemos de comprender que hay una instrucción dentro de la palabra de Dios que me dice a mí, como iglesia del Señor, que no debo parecerme al mundo, no debo igualar al mundo. En pocas palabras, significa que si alguien, hermano amado, tuviera la oportunidad de ver a dos personas, uno que es creyente y otro que no lo es, debería, hermano, debería inmediatamente percibir la diferencia. Y fíjese, hermano, que me llama la atención lo siguiente. Fíjese, hermano, esta palabra conformar, que ya le dije que es volverse, copiar un diseño o igualar algo, me llama la atención porque así como el apóstol Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo o no se conformen a las corrientes del mundo, así entiendo yo, hermano, también que la Biblia en Génesis capítulo 1 verso 26 habla de hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. O sea que, hermano, el modelo de Dios es que nosotros fuéramos conforme a Él. O sea que nosotros fuéramos conforme a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Entonces, significa que el modelo o la meta nuestra debería ser parecernos a Él, parecernos a Jesús, parecernos, hermano amado, a ese diseño original que el Señor imprimió en nosotros. Pero ahora pareciera ser, hermano, que la iglesia, perdóneme lo que yo manifiesto, pues, porque usted me conoce y sabe que yo de alguna manera, hermano, soy así para decir estas cosas, ¿verdad? Pero qué tremendo que la iglesia cada día busca parecerse al mundo, o sea, hacerse al mundo, como que hermano, como que quisiéramos ganarnos al mundo pareciéndonos a Él. Por ejemplo, hermano, cuando usted mira, ¿verdad?, que de repente nace por ahí una idea, una estrategia y dice, bueno, ganémonos a este grupo determinado de personas, ganémoslos a Cristo. Entonces, para ganarlos a Cristo, hagámonos parecidos a ellos, como para que podamos entrar. Hermano, eso no puede ser. Porque entonces, hermano, perdemos nuestra identidad. Y nuestra identidad, hermano amado, está determinada en Él, o sea, en Cristo Jesús. Él nunca anduvo, hermano, imitando ni igualando otras cosas para poder ganarse a Cristo o ganarse a las personas. Entonces, lo primero que entiendo es conformarse. Ahora, mire qué tremendo. Déjeme poner este ejemplo para que usted me comprenda más lo que estoy tratando de decirle. Acompáñeme, por favor, al libro de Éxodo, capítulo número 2. Éxodo, capítulo 2. Yo algunas veces he mencionado esto. Creo que ya más de alguna vez en la congregación el Señor me ha permitido compartirlo, pero quiero tocarlo ahora bajo la luz bajo la dirección de esta palabra. Mire, Éxodo capítulo 2 verso 15 dice la palabra del Señor, hablando de Moisés, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Lo que está pasando acá es que Faraón se da cuenta de lo que sucedió, que Moisés, hermano, había defendido a los hebreos y entonces había matado, ¿verdad?, a alguien. Entonces él llegó esa situación y entonces, hermano, Moisés decide huir porque ya sabe que Faraón lo iba a matar, ¿verdad?, al darse cuenta de eso. Entonces resulta, hermano, que Faraón huye, camina por el desierto y va a dar a la casa o a la tierra de Madián, ¿verdad?, a la tierra de Madián. Entonces, llegando ahí, mira el verso 16, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Fíjese qué tremendo. Moisés llega a la tierra de Madián, llega donde está el pozo, donde llegan, ¿verdad?, a sacar agua y a darle de beber también a las ovejas y todo eso. Entonces llegan las hijas del sacerdote de Madián a darle de beber a las ovejas y todo, pero los pastores las empiezan a estorbar, las quitan, las apartan. Pero entonces viene Moisés, hermano, y las defiende.
las defiende. Entonces en el verso 18 dice: y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio, oiga, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ahora, mire, note por favor, un varón egipcio. Esa fue la descripción que las hijas del sacerdote de Madián dieron acerca de Moisés. Pero perdóneme, Moisés no era egipcio. Moisés era un hebreo. Moisés había nacido, hermano amado, del vientre de una mujer que tenía ascendencia levítica, o sea, de la tribu de Leví. Y había nacido de un hombre que también era la tribu de Leví. Moisés había sido enseñado, hermano amado, por ese matrimonio, por sus padres. Ellos lo habían, usted se acuerda la historia, ¿verdad? Lo resguardaron. Cuando ya no pudieron guardarle más, lo pusieron en una arquilla junto al río. Sale la hija de Faraón, lo encuentra y mandan a llamar a la madre de Moisés y le dan al niño y le pagan para que lo eduque. Y luego lo mandan al palacio cuando ya está el niño grandecito, destetado y todo lo demás. Quiere decir que los principios que Moisés había recibido, hermano, en sus primeros años, fueron dados por sus padres biológicos. Y eso significa, hermano, que entonces dentro de él había algo de enseñanza en cuanto a su ascendencia, ¿verdad? Pero lo que sucede es que después lo llevan al palacio y lo empiezan a educar y él se empieza a comportar, a vestir, a hablar como egipcio. Oiga, hermano, qué tremendo. Pero lo increíble es esto. Óigame bien, por favor, porque usted tiene que comprender esto y le tiene que ser una tremenda revelación. Él, hermano, huye de Egipto, o sea, sale de Egipto, pero llega allá a Madián siendo un egipcio. O sea, él todavía en sí llevaba la esencia de un egipcio. Al verlo, las hijas de Madián, cuando lo vieron, lo identificaron como un egipcio. Me imagino que su hablar, su vestimenta, sus características corporales eran las de un egipcio. Entonces usted tiene que comprender, hermano amado, qué tremendo es el hecho de que él, siendo hebreo, se había, hermano, conformado a la imagen de Egipto, siendo hebreo. Siendo, hermano amado, que sus padres le habían puesto principios desde su niñez, pero él se había conformado a vivir como un egipcio. Entonces, hermano, mire qué tremendo, porque cuántos cristianos hay que cuando la gente los mira, en ellos ven la esencia de un egipcio y no de un creyente. O sea, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermano, esa gente recibió a Jesús, aceptó a Cristo, llámele como usted quiera, hermano, pero aún no han sido renovados ni transformados por la renovación de la mente. Y como no han sido renovados en cuanto a la transformación de la mente, entonces, hermano, ellos siguen siendo lo que antes eran. Lo único es que ahora andan llevando una Biblia o se congregan, pero no han sido todavía renovados. Entonces, lo tremendo es, hermano, que si usted se da cuenta, qué impresionante cómo el mundo o este siglo, llamémosle así porque así le llama el apóstol Pablo, este siglo, hermano, ha invadido la iglesia del Señor. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. La iglesia, hermano, si nosotros nos podemos hacer una evaluación, hermano, cuando yo me refiero a la iglesia, no me refiero a la congregación, me estoy refiriendo a cada uno de los creyentes, o sea, a cada uno de los cristianos que conformamos la iglesia. Cada persona, hermano, tratando de imitar. ¿A quiénes imitan los jóvenes de hoy? Pongámonos a pensar. Aún los cristianos, ¿a quiénes imitan? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Quiénes son sus, por decirlo así, hermano amado, quiénes son los que inspiran sus vidas? Imagínense qué tremendo, hermano, que nosotros tengamos que en estas alturas, ¿verdad?, estar luchando porque hay muchos cristianos que quieren parecerse más a artistas de cine, muchos ministros de alabanza que quieren parecerse más a la gente del espectáculo y luchando contra eso, porque, hermano, qué impresionante que no han podido comprender que si no renuevan su entendimiento, hermano, no van a poder parecerse a Cristo. Y ojo,
porque esa palabra conformarse no habla solo de lo interno, sino también de lo externo. Porque hay mucha gente, hermano, que dice, no, pero mire, no importa, lo que pasa es que Dios ve el corazón. No, hermano, permítame, es cierto el corazón primeramente, pero también lo externo, hermano, es una evidencia del cambio que ha habido en el corazón. O sea, si mi corazón ha cambiado, tiene que haber un cambio o tiene que haber algo externo en todo sentido. No me estoy refiriendo solo, no me vaya a malinterpretar, el pastor está hablando de cómo me he visto. No, es todo, es mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Es todo, hermano, porque ese es mi ser integral. Entonces yo tengo que parecerme. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y conforme a la semejanza. O sea que nosotros tenemos que volver o regresar y buscar cómo imitarlo a Él. Cómo imitarlo, hermano, en todo, en su proceder, en su pensar, en su hablar, en su actuar. O sea, tenemos que llegar a ese entendimiento. Entonces, veamos nuevamente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Yo te pregunto a ti esta noche, la primera pregunta que quiero hacerte en este retiro es: ¿a quién te pareces? ¿A quién te parece? ¿O a quién te has conformado? ¿Qué imagen has copiado? Fíjese qué tremendo. ¿Qué modelo has imitado? ¿Qué modelo imitas? Fíjese qué tremendo, hermano, porque hablemos un poco, déjeme pensar, ¿verdad? En voz alta de muchas cosas. Las jovencitas de hoy, ¿a quién imitan? ¿Quiénes son sus referentes? ¿A quién se quieren parecer? ¿Se quieren parecer a la mujer virtuosa que habla la Biblia? ¿O se quieren parecer a la mujer fashion? O sea, a la mujer, ¿verdad?, que es de pasarela, ¿verdad? ¿A quién se quieren parecer? Fíjese qué tremendo lo que le estoy diciendo. ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál es la imagen de una señorita? ¿Cuál es la imagen que debe tener una mujer? ¿Qué dice la Biblia? A eso quiero que nos refiramos. Y los varones, igual, ¿verdad? Yo siento que los varones de hoy, hermano amado, los jóvenes varoncitos de hoy, qué tremendo es ver cómo están perdiendo la masculinidad. Están perdiendo, hermano, el modelo de Dios. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Tal vez alguno de los jóvenes lo aborda. Pero la pregunta es: ¿a quién me parezco? ¿Qué diseño estoy copiando? ¿Qué modelo estoy siguiendo? ¿A quién yo me estoy pareciendo? A eso, esa es la pregunta del millón. O sea, si me vieran esas 7 hijas del sacerdote de Madián, ¿verdad?, ¿qué dirían que soy? Hermano, mire, hay muchos creyentes que en sus trabajos no tienen identidad de cristianos, porque cuando sus compañeros los oyen, su hablar, su vocabulario, sus chistes, su proceder, todo es del mundo, o sea, de este siglo. Entonces, cuando muchos compañeros, ¿verdad?, dicen: ¿y vos sos cristiano? Es que no se te nota. O sea, una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, hemos aprendido, óigame bien, mientras la mente no se renueva, todo lo que hay en nosotros es un aprendizaje. O sea, aprendemos a comportarnos más o menos de acuerdo al lugar donde estamos. O sea que tenemos diferentes personalidades porque la mente todavía no se ha renovado. Entonces lo que se hace es únicamente ponerse un disfraz que sirve para el momento y el lugar donde nos encontramos. Amén. Ahora, fíjese bien, dice: no os conforméis a este siglo. Ya le expliqué que la definición de siglo, hermano, es edad, periodo, pero sobre todo habla de la corriente de este mundo. No os conforméis a este siglo. Y luego dice: sino transformaos. O sea, la palabra transformado es la palabra metamorfo, que significa cambio. O sea, habla de un cambio de apariencia externa e interna, pero ese cambio es irreversible. Por ejemplo, hermano, esa palabra metamorfo es similar a al cambio que sufre la oruga cuando se convierte en mariposa. Fíjese bien, la oruga se convierte en mariposa, entonces hay una metamorfosis. A eso significa, hay una transformación. Pero, hermano, por mucho que usted quiera, esa mariposa nunca puede volver a ser oruga, jamás. Aunque usted, hermano, le quite las alas, lo que haga, no puede volver a convertirse en oruga. Es un cambio radical en la naturaleza. Eso significa
metamorfosis. Una vez que tu mente sea renovada, tú vas a sufrir una metamorfosis, un cambio permanente, duradero e irreversible en tu ser. O sea que aquellas cosas que tú pensabas van a ser cambiadas mediante, hermano amado, la obra del Espíritu Santo desarrollada en tu vida. Entonces habla de una metamorfosis, una transformación, que es un cambio, se te tiene que notar. Por eso es que, hermano, yo estoy clarísimo con esto, que realmente, hermano, se te tiene que notar cuando Cristo ha venido a tu vida. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la evidencia de que usted está en Cristo es que es una nueva criatura. Hermano, es que usted no me puede decir que está en Cristo si sigue siendo la misma persona. La evidencia es que tus vecinos, tu familia, tus compañeros de trabajo, la gente que te conoce dice, este es alguien nuevo, algo le ha sucedido, su vocabulario cambió, su forma de caminar cambió, su forma de pensar cambió, es una persona nueva, ahora tiene fe, ahora es una persona que le nace ser generoso, ahora es una persona que habla de Dios, ahora una persona que se aparta del mal, del pecado. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces ese verso lo tomamos nosotros como, por ejemplo, no, pastores, que ahora yo ya no tengo ningún problema porque todo es hecho nuevo. No, el verso está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, la evidencia que si alguno está en Cristo es que es nueva criatura. O sea, usted quiere saber si alguien, es que pastor, mire, yo he visto gente que acepta a Cristo pero no cambia. Es que, hermano, es que la Biblia no habla de aceptar a Cristo, la Biblia habla de nacer de nuevo. O sea, la evidencia de que realmente esa profesión de fe provocó un nuevo nacimiento es que hay una nueva criatura como resultado. Entonces, hermano, qué tremendo es esto, porque esto nos habla, hermano, de cosas más profundas de las que nosotros creíamos, porque pensábamos, ¿verdad?, nosotros de que la cosa era así nomás como que, bueno, yo ya repetí la oración. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de repetir una oración. Es que eso, hermano amado, podríamos decir nosotros, está bien como para el diseño de ganar almas, ¿verdad? Y todo, pero más allá de eso, el propósito de esa oración o declaración de fe es llegar al nuevo nacimiento, donde somos nuevas criaturas. Amén. Ahora, fíjese bien, ya hablamos de conformarse, hablamos de este siglo, hablamos de transformación, pero esa transformación, dice la Biblia en Romanos 12:2, que solo es posible mediante la renovación de nuestro entendimiento. Fíjese bien, renovación de nuestro entendimiento. Entonces ahí es donde yo veo, hermano, lo siguiente. La palabra renovar, esa palabra renovar significa, es la palabra original anakainosis en el griego, y significa ajustar. Oiga, esa renovación es el ajuste de nuestros pensamientos o de nuestra mente, hermano, conforme a la palabra de Dios. O sea, renovar significa ajustar mis pensamientos hacia la dirección correcta, o sea, la dirección de Dios. Ahora, mire, quiero hacerle énfasis en un par de cosas que van a ser medulares para todo este tiempo de retiro. Fíjese bien, lo primero que usted tiene que comprender, hermano, es que usted debe saber a quién se quiere parecer. Número uno, establezca un modelo. Hermano, tenga un referente, hermano, y ese referente debe ser Cristo Jesús, el referente. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia me enseña que Jesucristo, hermano, viene a la tierra, toma forma de hombre, no solamente para morir en la cruz del Calvario, sino para revelarnos al Padre. Y él decía una cosa, fíjese, si me han visto a mí, han visto al Padre, decía Jesús. O sea, el Padre y yo uno somos. Si me han visto a mí, yo hablo lo que el Padre dice, yo hablo lo que he oído del Padre. O sea, una de las cosas que usted puede comprender es que Jesucristo hizo visible a Dios. O sea, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, si usted quiere parecerse, copia a Cristo.
vea su vida, vea su modelo, vea cómo él vivió, cómo él caminó, sea como Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, significaba que copiar a Pablo era copiar a Jesús, porque Pablo copiaba a Jesús. Entonces, número uno, establezca un modelo. Número uno, ¿a quién se quiere parecer? Número uno, hermano, piense en este momento a quién se parece usted actualmente, en todo su ser integral, espiritual, mi cuerpo. No solamente pensemos, ¿verdad? Es que yo en lo espiritual me parezco a Jesús, pero en lo corporal o en lo físico me parezco a otra. No, tranquilo, tiene que ser integral. Ahora, número dos, conformarse, parecerse. Número dos, cuando habla de este siglo, yo quiero hablarte de algo impresionante, la cultura. Fíjese, hermano amado, que si hay algo tremendo de interpretar, de entender en el reino de Dios, es el tema de la cultura. Fíjese bien, ¿por qué? Porque, hermano, entiendo por definición que todos los países, regiones, ciudades tienen diferentes culturas, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar yo, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura es el resultado, hermano, de diferentes conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo. O sea, cada pueblo tiene, ¿verdad? ¿Qué es la cultura de este pueblo? Este pueblo dentro de su cultura tiene estas tradiciones, tiene estas costumbres, tiene esta forma de pensar, tiene esta forma de ser, ¿verdad? Entonces, usted puede conocer a una persona, oiga, en lo secular, o mejor dicho, hermano, en lo natural, fuera de Cristo, usted puede conocer a una persona, ¿verdad? Puede decir de dónde la persona es, con solamente oír el lenguaje que tiene, las costumbres que practica, las tradiciones que tiene, además de eso, ¿verdad? Los conocimientos, todo eso le puede dar a usted una idea. Usted dice, esta persona es de tal parte. ¿Por qué? Porque usted conoce esa cultura. La cultura es el conjunto de todas esas cosas, ¿verdad? Conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres. Hermano, ahí va incluido también ideologías, van incluido también idiosincrasias, van muchas cosas metidas ahí. Entonces, el problema, hermano amado, que vivimos nosotros es que la mayoría de personas vienen a Cristo, pero no quieren soltar la cultura que traían. O sea, esa cultura es este siglo. O sea, cuando la palabra del Señor dice, cuando habla de este siglo, se está refiriendo a la cultura de este mundo. Y mire, hermano, yo quiero decirle algo, perdóneme, pero yo quiero ser muy sincero en esta noche y muy frontal en este sentido, porque sé que le va a traer libertad y la verdad os hará libres. Nadie ha dicho que la verdad es fácil, ¿verdad? Pero la verdad os hará libre. Por eso dice que conoceréis la verdad, hay que conocerla. Ahora, la cultura, hermano amado, nos puede llevar a nosotros a perder, hermano, la herencia del cielo. Porque si nosotros entendemos lo que la Biblia dice, que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, si entiendo, hermano amado, que tengo un nuevo nacimiento, o sea, sí, hermano, es que fíjese que yo biológicamente nací, fíjese, en El Salvador, San Salvador, el 29 de octubre de 1972, sí, pero fíjese, hermano, que en el año de 1998, en octubre, yo nací de nuevo. Entonces yo tengo una nueva partida de nacimiento que dice que mi ciudadanía está en los cielos. Entonces, si tengo un nuevo nacimiento, tengo una nueva cultura. Ya no la cultura que antes tenía, sino una nueva, la cual viene del cielo. La cultura celestial, la cultura del reino. Pero entonces yo entiendo lo siguiente, el error, hermano, el error de muchos ha sido querer que el reino se adapte a sus diferentes culturas. Y eso, hermano, no se puede, porque son las culturas las que deben sujetarse al reino. Por eso, hermano, usted se da cuenta que cuando Cristo llega, lo primero que empieza a cambiar, lo que trata de cambiar, la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo, es comenzar a tratar con la cultura que traíamos. Porque fíjese que dentro de la cultura puede estar, hermano, algunos rasgos que son ¿cómo le puedo decir yo?
generacionales, pero también que son de alguna manera de toda la población. Fíjese que en una ocasión, yo no se vaya a dar por aludido, ¿verdad? Ni vaya a sentirse mal, pues, o mejor voy a poner este otro ejemplo. Mire, una de las cosas que usted entiende que puede ser parte de la cultura es cuando antes decían, es que los salvadoreños son bien trabajadores. Bah, ese es como algo generalizado, ¿verdad? Es parte de lo que los salvadoreños representan. Entonces, qué tremendo, hermano, es que pudieran decir es que los cristianos, ¡pum!, y hablasen de lo que es la cultura del reino, ¿verdad? Entonces, el primer problema, lo primero a lo que yo debo renunciar, oiga, hoy vamos a hablar de eso y al final a lo mejor oramos. Lo primero a lo que debemos renunciar es a la cultura que traíamos previa nuestra conversión. O sea, renunciar a la cultura, a todas esas cosas, ese conjunto, hermano, de costumbres, tradiciones, ese conjunto, hermano, de ideas, ese conjunto de conocimientos que no tuvieron inicio en la palabra del Señor, ese conjunto de formas de actuar, de pensar, hermano, que no tienen base en las Escrituras. Nosotros tenemos que renunciar a ello para tomar la cultura del reino. Pero mientras no renunciemos voluntariamente y le pidamos al Espíritu Santo, hermano amado, que renueve nuestro entendimiento. Oiga, mientras no le decimos, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que esa cultura con la que yo vine, mi Dios amado, como dijo el apóstol Pablo. Fíjese, el apóstol Pablo terminó diciendo que él tenía todo aquello por basura. Otra traducción dice por estiércol. Imagínese, hermano, a fin de alcanzar a Cristo Jesús. Entonces, la manera más correcta de cómo yo puedo ir, hermano, de alguna manera transicionando, es en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué le puedo decir yo? En todos los aspectos de mi vida, sondear, indagar, profundizar en ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? O sea, ¿sabe por qué? Porque la cultura es tan fuerte que a veces actuamos sin tomar en cuenta la palabra, porque la cultura se nos impone. Hermano, la cultura brota, la cultura, el conocimiento previo, aquello que antes conocimos, ¿verdad? Aquellas cosas que ya traíamos transmitidas de generación en generación o transmitidas por nuestros padres y nuestra vana manera de vivir, como dice la Biblia, se imponen a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer, hermano, es renunciar a todo eso a fin, hermano, de poder alcanzar la cultura del reino. ¿Qué dice el reino? ¿Cómo se comporta en el reino? ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cómo se procede en el reino? Por eso, hermano, es que es un cambio cultural total. Entonces, el error ha sido, hermano, querer llevar el reino a un lugar y pretender que la cultura de ese lugar siga intacta. Eso no se puede hacer. No se coloniza de esa manera. La forma de colonizar es que cuando un reino llega a un lugar y lo quiere colonizar, comienza a transferir su cultura. ¿Para qué? Para suplantar la que ya estaba, porque la cultura que viene es mejor que la que antes estaba. La cultura del reino es mejor que la del mundo. Yo quiero demostrarle algo que, por favor, hermano, espero en el nombre de Jesús. Yo le he creído a Dios, hermano, y le he orado al Señor. Y esta tarde, hermano, hablando con Dios, yo le decía, Padre, que hoy puedan terminar de caer algunas vendas, puedan terminar de llegar algunos entendimientos, ¿verdad?, a nuestra vida. Fíjese lo que dice Primera de Juan 5:19. Acompáñeme, por favor. Primera de Juan 5:19. Vamos a ver si logro que agarremos esto. Le hemos pedido a Dios, hermano, que usted reciba. Dice, mire lo que dice: sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, oiga, el mundo entero está bajo el maligno. Óigame, espéreme acá. Entonces, acá estoy entendiendo yo, por medio de este versículo, hermano, que usted y yo somos de Dios. Pero el mundo entero, o sea, el resto, lo que no es de Dios, está bajo el maligno.
Y a eso, hermano, se refiere entonces que todo lo que no es de Cristo está bajo el maligno. Entonces, míreme acá. Aquí establece que solo hay dos grupos. No hay tres, no hay intermedio, hay dos grupos. O sea, los que somos de Dios y todo lo demás del mundo que está bajo el maligno. O sea, mire, hermano, le voy a poner un ejemplo para los que dicen, ¿verdad?, que no hay problema, hermano, en oír música, ¿verdad? Que no hay música cristiana. Dicen algunos que no hay música cristiana. No hay música cristiana, está bien. Lo que hay son cristianos que cantan. Lo que hay son cristianos que son inspirados por Dios para levantar alabanza. Perfecto, Pero entonces, hermano, todo el que no es de Dios y canta, ¿bajo qué influencia canta? Aunque parezca música positiva, aunque parezca música tranquila, aunque parezca, hermano, inofensivo, aunque parezca cualquier cosa, todo lo que no es de Dios, ¿de qué es? Si aquí dice que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hermano, es que usted tiene que comprender una cosa. Fíjese que yo tomaba nota de esto. Todo lo que no está en Cristo, todo lo que no está en Cristo, está bajo el dominio de Satanás. Y si está bajo el dominio de Satanás, va a ejecutar los planes de Satanás. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, esa música que supuestamente habla del amor, pero que no viene de la inspiración de Dios. ¿Cuál es el objetivo? No hay un objetivo. No hay una inocencia en esa música. No es inofensiva, sino que lleva un propósito. ¿Cuál es? Atar tu alma. Atarte ¿a qué? Ligarte. ¿A qué? ¿A qué te quiere ligar? Hermano, al pasado, a relaciones que no venían de Dios, a no poder olvidar, a seguirte, a no poder dejar esa relación que no proviene del Señor. ¿Por qué no puede dejar mucha gente a esa persona que está en una relación con yugo desigual? Porque no sueltan ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que viene o todo lo que no viene de Dios, hermano amado, proviene de Satanás. No hay un neutro. Escúcheme acá. Entonces la cultura es igual. Todo en la cultura, lo que no viene de Dios, provino del hombre natural. ¿Y el hombre natural bajo qué influencia está? Bajo la influencia de Satanás. Entonces usted viene y piensa, ay no, pastor, pero mire, esa persona, ¿verdad?, que hizo tal cosa, no es cristiano, pero tampoco es malo. No, pero si no es de Cristo, está bajo la influencia de Satanás y los planes de Satanás va a ejecutar. Hermano, entonces usted tiene que comprender que en el mundo espiritual no hay neutros. O estamos con Dios o se está con el diablo. Entonces, el que no está con Cristo, hermano amado, está con el enemigo, está con Satanás. Así que usted tiene que comprender que en el tema espiritual, la cultura no es inofensiva. Fíjese bien la cultura de nuestros pueblos. La cultura de nuestros pueblos, hermano, qué tremenda la cultura de nuestros pueblos. Lo que se adora, todo lo que está en idiosincrasia de nuestros pueblos, hermano. Hace poco yo con mi esposa estábamos viendo un documental acerca de la vida indígena, ¿verdad? Nuestros antepasados, hermano. Qué tremendo, hermano. Mire, yo no puedo comprender, perdóneme, hermano, que yo sea así, ¿verdad? Pero cuando usted mira, estaba viendo en ese documental yo, los sacrificios humanos que realizaban en las tremendas esas pirámides, ¿verdad?, que habían en esos, en esos templos, hermano, en esos lugares altos, la Biblia habla que hay que destruir esos lugares altos, hermano, donde allá arriba, ¿verdad?, llevaban los sacrificios, le sacaban el corazón a la gente y se lo entregaban a sus dioses, hermano, para tener buenas cosechas, para tener buena lluvia, para que les fuera bien, hermano. ¿Y cómo es posible que ahora en día tantos creyentes quieran ir y pararse ahí, ir a admirar esos lugares donde antes sacrificaron cosas a esos dioses? No puede ser, hermano.
Ahí tenemos que entender nosotros que esos lugares son puertas. Esos lugares, hermanos, son portales espirituales de maldad. Por medio de eso entraron entidades, potestades, demonios y un montón de cosas, hermano amado. Y entonces nosotros ahora tenemos que entender que no hay nada inofensivo. No hay nada inofensivo en la cultura. Hermano, todas esas cosas que provienen de ahí, que hay muchas enmascaradas. Por eso yo siempre le digo a la gente, porque una de las cosas que a mí ¿qué le puedo decir yo? Me interesan mucho dentro de esto, por mi función ministerial, es la guerra espiritual. Me gusta mucho. Entonces, una de las cosas en la guerra espiritual, hermano, es conocer el origen de las cosas. Siempre se lo he dicho, busque el origen. Vaya al origen, ¿dónde se originó eso? Y usted se va a dar cuenta que muchas cosas se originaron, hermano amado, en esas culturas, tradiciones, costumbres, hermano. Impresionante cómo domina y arraiga a los pueblos. Entonces nosotros necesitamos cortar y decirle: Padre, yo en esta noche vengo en el nombre de Jesús, renunciando a toda cultura, hermano, que había en mi vida antes de que yo viniera a tus pies, Señor. Y hoy quiero tomar la cultura del reino, Padre, que venga renovando mi entendimiento, que venga renovando mi vida. Entonces, todo lo que no proviene de Dios, por eso yo soy bien enfático, hermano, y aunque muchos se molestan conmigo en algún sentido, ¿verdad? Mis consiervos y todo, hermano, si no está en la Biblia, si no aparece en las Escrituras, ¿por qué lo queremos meter a la iglesia? Si no nació en el corazón de Dios, ¿por qué lo queremos meter a la iglesia? Si nació, si tuvo otro origen que no fue el corazón de Dios, entonces ¿de dónde nació? Ya le expliqué, solo hay dos fuentes. Aquí no hay otra más, solo hay dos fuentes. Entonces, hermano, qué impresionante. Ahora, si esto usted lo logra agarrar, a usted esto, hermano, le va a abrir el entendimiento y le va a ayudar a caminar de mejor manera, porque usted va a poder soltar grilletes. La cultura de este siglo es un grillete que no deja avanzar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay tantas cosas que culturalmente se hacen, se celebran, se practican, se viven, que hace que la gente retroceda. Dio un paso para adelante y dos para atrás. Entonces usted se pone a pensar, ¿cómo puede ser esto? Lo que pasa es que el alma queda cautiva. O sea, el alma del hombre queda cautiva, y dentro del alma está la mente. Porque el alma involucra, hermanos, sentimientos, pensamientos, emociones y la voluntad del hombre. Ahí está el alma. Entonces, lo que Dios está haciendo a través de su palabra es restaurando el alma del hombre. El espíritu ya fue vivificado, hermano, desde el día que vinimos a Cristo. El espíritu ya se vivificó. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero ya fue vivificado. Fue tocado por el Espíritu de Dios. Entonces usted y yo ya fuimos resucitados la primera vez. Nuestro espíritu ya resucitó. Pero ahora la palabra, la administración, la alabanza, todo lo que sucede, hermano, en torno a lo espiritual, está trabajando en la renovación de tu alma, en la restauración de nuestra alma, que no quiere soltar muchas cosas. No quiere soltar el pasado, no quiere soltar recuerdos, no quiere soltar muchas cosas. Pero el trabajo, la función de Dios es romper esas ligaduras del alma para que podamos avanzar, porque si no vamos a estar, hermano, como aquellos, ¿verdad?, que estaban saliendo de Egipto, pero anhelaban la soya, la carne, la cebolla, los ajos, porque sentían que su alma se secaba. Mire qué tremendo eso, impresionante. Por eso es que los ministros de Dios que no entienden el tema de la administración al alma, no pueden llevar al rebaño que pastorean a su tierra prometida, porque le van a hablar a ese pueblo asumiendo que ya está restaurado cuando no lo está. O sea, le van a hablar de prosperidad a alguien que no puede ser próspero porque su alma no ha prosperado, porque su alma no ha avanzado. Entonces nosotros como ministros debemos de entender que el tema aquí es, hermano, renovar la mente, que es parte del alma, ¿verdad? Imagínense qué impresionante es el hecho de que el entendimiento, cuando la Biblia habla renovaos, mediante la renovación del entendimiento, dice, esa palabra entendimiento tiene que ver con la mente, pero no solamente eso, sino que tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con el buen juicio, tiene que ver, hermano, con las ideas. Hasta eso tiene que ser renovado, hermano, en nuestra vida.
porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Entonces, número uno, como le dije yo, ¿a quién te pareces o a quién te quieres parecer? Ese es el primer modelo en tu vida. Número dos, hermano, comprenda lo siguiente. El evangelio se trata de que el cambio en nuestra vida sea irreversible como el de la oruga en mariposa. Número tres, comprenda que la palabra de lo que tenemos que ser o de lo que tenemos que escapar es de este siglo. O sea, este siglo es la corriente de este mundo y todas sus culturas, todas sus ideas. Hermano, de este mundo no se origina nada bueno. Vea todo lo que sale de este mundo, hermano. Qué impresionante todo lo que sale de este mundo. Todas las ideas que salen de este mundo. Hermano, mire, yo le mencionaba a través de una imagen a alguien en estos días que cómo es posible. Yo sigo pensando en esto, hermano, y quiero ver si usted me apoya, ¿verdad? Pero a lo mejor si no me apoya, pues igual yo lo voy a decir. Mire esto. ¿Cómo es posible que el mundo entero está paralizado hoy en día, paralizado, con cuarentenas, con esto y que el otro, economías paradas y un montón de cosas, por una pandemia que se ha llevado la vida de aproximadamente 300,000 personas? No es poco, es mucho, 300,000 personas, un montón de gente, pero comparado con los 52 millones de abortos que se dan en un año, no es nada. ¿Cómo es posible, hermano, que la tierra entera esté detenida por algo como esto, pero no hagamos nada contra el aborto, que son 56 millones por año de abortos? Imagínense qué tremendo. O sea, y esas son las ideas que nacen en este mundo, las ideas que nacen en esta tierra, el aborto y un montón de cosas, hermano, que vienen a distorsionar la imagen de Dios o la imagen que Dios le dio al hombre. Un montón de cosas, hermano, que nacen de este mundo, que solo traen miseria, dolor y que solo tienen el propósito de hacer que el hombre se aleje más de Dios. Por eso, hermano amado, yo le quiero decir una cosa: la meta nuestra es no desear nada de este mundo, no querer nada, hermano amado, de lo que este mundo propone y tomar todo el modelo del Señor. Fíjese que yo he podido notar esto. Todo lo que nosotros le metimos a nuestra mente, ya sea antes de haber venido a Cristo, como ya también en los caminos del Señor, todo lo que le metimos a nuestra mente que no provenía de Dios, nos está dificultando parecernos a Dios. Todo lo que le metimos, mire, toda literatura, todo concepto, toda ideología que le metimos a nuestra mente, sea antes o ahora ya en Cristo, que no provenía de Dios, nos está dificultando el caminar. ¿Por qué? Porque, hermano, la mente es la que define nuestro comportamiento. Entonces, qué difícil es aceptar algunas cosas cuando la ideología que yo tengo en relación a algo es contraria a la Escritura. Es difícil. Pero, hermano, a eso hemos venido, por eso estamos aquí, para ser renovados, para ser transformados, hermano, para que nosotros pongamos como meta: mi meta no es parecerme al mundo, mi meta es parecerme a Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene que profesar. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo Cristo se va a casar en yugo desigual? No se puede casar en yugo desigual. Si Él mismo dice que nosotros no podemos casarnos en yugo desigual, ¿cómo Él se va a casar en yugo desigual? ¿Cómo podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que pensar igual que Él. En toda área de nuestra vida donde hay divergencia en nuestros pensamientos con el pensamiento de Dios, estamos mal, estamos separados de Dios. Ahí estamos divididos y separados del Señor. Entonces todos mis pensamientos tienen que ser renovados, o sea, ajustados a la palabra, ajustados al pensamiento de Dios. ¿Está conmigo todavía acá? Póngame ahí un pequeño comentario si está conmigo, aunque sea una manita así, ¿verdad? O un amén, no sé, escríbame algo, póngame algo y dígame: estoy ahí, pastor, porque yo siento, ¿verdad?, que lo que estamos hablando ahorita para mí es de bendición. La verdad que uno de ministros comparte lo que a uno le ha funcionado.
Uno de ministro comparte lo que para uno ha sido funcional. Si a mí me ha funcionado, eso es como cuando usted va a un restaurante, ¿verdad? Y a usted le gustó la comida, usted comparte, porque si a usted le gustó, posiblemente le guste a otro. Entonces, a mí me funciona, a mí me ha funcionado, a mi familia le ha funcionado, a mi matrimonio le ha funcionado, a mi ministerio le ha funcionado. Entonces quiere decir que funciona, ¿verdad? Y si funciona, te lo quiero transmitir. Ahora, ¿por qué debe ser renovada la mente? ¿Por qué debe ser renovada? Número uno, oiga, porque fíjese lo que dice, si me acompaña por favor, Mateo 22, veamos si lo agarro aquí, Mateo 22, Mateo 22, 37, si no me equivoco, vamos a ver. Mateo 22, 37 dice, voy a leerle desde el 36. Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, aquí encuentro yo una situación tremenda, porque me habla de amar al Señor con todo el corazón. Qué lindo, ¿verdad? Con todo el corazón. Perfecto. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Con toda tu alma. Perfecto. Pero luego dice con toda tu mente. Entonces ahí encuentro un problema, porque si mi mente no está renovada, ¿cómo lo amo con toda mi mente si parte de mi mente está en otro lado? Si parte de mi mente no está enfocada en Él ni de acuerdo a Él. Entonces necesito que mi mente se renueva para poder amarle con toda mi mente, como el primer gran mandamiento. Ese es el primer gran mandamiento, hermano, el primer mandamiento de Cristo, el primer y gran mandamiento de Cristo, que resume los mandamientos de la ley. Ahora, además de eso, ¿por qué debe ser renovada? Mire, hermano, Jeremías capítulo 17, Jeremías 17 y verso 10, mire lo que dice ahí también. Esto es impresionante, hermano, lo que el Señor nos dice. Y yo, en lo personal, mientras preparaba todo esto y hablaba con el Señor de todo esto, le decía, Padre, qué tremendo conflicto el que tenemos. Mire lo que dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mire, oiga, primeramente, ¿qué dice que escudriña? Escudriña la mente. O sea, hermano amado, que esto podría ser así como cuando usted le pone un antivirus a su computadora, y entonces usted le dice, escaneame por favor, le dice al antivirus, escaneame este disco duro, a ver si tiene virus, a ver si tiene algo que sea potencialmente peligroso, y usted vea, le da, entonces empieza el antivirus a escanear el disco duro a ver si encuentra algo. Así pareciera que el Señor se mete en nuestra mente y empieza a escudriñarla, a buscar en ella. Hermano, qué tremendo. ¿Y qué encontrará el Señor en nuestra mente? ¿Qué pensamientos encontrará en nuestra mente? ¿Qué formas de pensar en relación a ciertas cosas? Por ejemplo, hermano, yo me pongo a pensar, hay cosas que el Señor aborrece. Oiga, cosas que el Señor aborrece. Y que el Señor empiece a escudriñar nuestra mente y nos encuentre amando lo que Él aborrece, o aborreciendo lo que Él ama. Mire qué tremendo. Dicho sea de paso, le voy a decir que es parte de la cultura. Parte de la cultura, hermano, es repetir algunas cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué o quién las dijo. Por ejemplo, yo he encontrado, hermano, a miles de cristianos que utilizan aquella frase, aquella famosa frase que dice, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces, ¿verdad?, lo ponen como que si Cristo hubiera dicho eso. Y no se ponen a pensar que esa frase quien la dijo fue Gandhi, no la dijo el Señor. Y que en realidad cuando usted empieza a escudriñar la palabra, se da cuenta, hermano, que ahí, hermano, hay cierta polémica, porque al final de cuentas, le voy a hacer una pregunta.
al final de cuentas, hermano, ¿quién va a ir a dar al infierno? ¿El pecador o el pecado? ¿Quién va a ir a parar al infierno? O sea, ¿a quién se va a castigar en el infierno? ¿Al pecador o al pecado? Que al pecador. Entonces no es tan cierto eso, ¿verdad? Debemos de entender lo que estamos hablando. Debemos alinearnos con Dios. No vayamos a ser encontrados, hermano, cuando imagínense que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Así dice la Biblia. Dios aborrece el divorcio. ¿Y usted pensando en divorciarse? Y entonces viene el Señor y escudriña su mente y lo encuentra usted que no lo ha dicho, pero lo está pensando y lo está maquinando, y yo me voy a divorciar y me voy a ir con esta, o voy a hacer esto, y el Señor dice, yo aborrezco eso. Hermano, dice que Dios escudriña, o sea, busca en la mente, en tus pensamientos, pero no solamente dice eso. Fíjese que no solamente los escudriña, sino que también dice Salmo 7:9, dice que Él prueba la mente, o sea que también somos probados en la mente. Hermano, qué impresionante. Entonces tenemos que ser renovados si queremos darle estatura, tenemos que ser renovados si queremos pasar la prueba, tenemos que ser renovados si queremos que nos escudriñen y no nos encuentren nada. Así como cuando usted le pasa el antivirus, ¿verdad?, al disco duro, y al final del scan dice 0 objetos potencialmente peligrosos. Usted dice, vaya, no tenía virus. Pero imagínese cuando termina y dice 15 objetos potencialmente peligrosos encontrados, y le empieza a dar la lista de todas las cosas que son. Hermano, qué tremendo, que Dios no vaya a encontrar eso. Además, la Biblia me enseña de que nosotros somos lo que pensamos. Mire lo que dice Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo 6 y verso 5. Aquí hay algo interesante, fíjese. Como toda la Biblia, como toda la Escritura. Génesis capítulo 6, hermano, nos habla acerca de la determinación de Dios de destruir la humanidad por la maldad que hay en los hombres. Entonces dice, le voy a leer el verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, mire, entonces, ¿qué es lo que Dios vio y lo motivó a él a destruirlo todo? Oiga, lo que lo motivó fue esto. No fue solamente la maldad que vio, sino que él escudriñó el pensamiento de ellos y se dio cuenta que el pensamiento de esos hombres era continuamente hacer el mal. O sea, es por demás, estos no van a dejar de hacer el mal. Entonces el problema de ellos estaba ¿dónde? En sus pensamientos. O sea, ellos pensaban, maquinaban únicamente en hacer el mal. Entonces, impresionante, hermano, que ahí no habla solo de sus obras, sino de sus pensamientos. Entonces, no se trata solo de dejar de hacer algo, sino de cambiar en mi mente lo que pienso acerca de eso. Por eso, hermano amado, déjeme decirle una cosa. La diferencia entre el evangelio, oiga, la diferencia entre el evangelio y las diferentes organizaciones o asociaciones que existen para tratar algunas adicciones, no quiero mencionar nombres, pero usted ya sabe algunas, es que el evangelio lo que proporciona es un cambio irreversible, una transformación a nivel de espíritu y a nivel de mente. Lo que proporciona el evangelio es hacer a alguien nueva criatura. Y lo que estas organizaciones enseñan es a vivir con el problema, o sea, a poner un parche en ese problema. Entonces, ahí tiene usted gente que dice, así nací, así voy a morir.
porque tengo esta enfermedad. Unos dicen, ¿verdad? Soy alcohólico y el alcoholismo es una enfermedad y lo que tengo que hacer es luchar todos los días contra esta enfermedad porque el alcoholismo no va a desaparecer. Ese es el pensamiento humano. Eso habla que la psicología. ¿Quién más dice eso? Las instituciones humanas. Pero ¿qué dice el Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que pasa, hermano amado, es que hay mucha gente, vuelvo al punto de que hay mucha gente que viene a Cristo, pero no suelta la cultura. Hay gente que viene a Cristo, hermano, pero no permite que el evangelio transforme o renueve sus pensamientos, su entendimiento. Ahora, ese ha sido, hermano, por años el fracaso de la religión. ¿Cuál es el fracaso de la religión? Que la religión ha hecho las cosas al revés. ¿Cómo? Es que la religión busca que la gente cambie de afuera hacia adentro. O sea, la gente llega a evangelio, mejor dicho, ¿verdad? La gente llega y lastimosamente, si la gente cae en un ambiente religioso, lo que va a pasar es que ese ambiente religioso la va a forzar a que desde el primer día haga cambios impuestos y cambios que vienen de afuera hacia adentro. Entonces, de tal manera, usted encuentra, ¿verdad?, un montón de gente que en la iglesia actúa de una manera, pero afuera actúa de otra. Por ejemplo, yo le he contado a usted que cuando yo todavía no había venido a los pies de Cristo, en mis lugares de trabajo, ¿verdad?, yo tenía algunas compañeras que me llamaba la atención de que al final del día de trabajo, ¿verdad?, venían, iban al baño, se lavaban la cara, se quitaban el maquillaje, los aritos y todo, y se iban. Y entonces yo les preguntaba por qué, y me decía que voy para la iglesia, y en la iglesia no nos podemos maquillar ni usar aritos. Entonces decía yo, y entonces, ¿cuál es el sentido de hacer lo que hacen? O sea, ¿por qué? Porque les había sido impuesto, hermano, en primeramente una enseñanza que no tenía mayor fundamento, y en segundo lugar les habían impuesto una religiosidad, les habían impuesto un legalismo. ¿Por qué? Porque comenzaron de afuera hacia adentro. Le empezaron a decir a la gente, no haga esto, no haga aquí, no haga allá. Porque la religión se compone, o la religión consiste en un conjunto de normas establecidas por el hombre para supuestamente acercarme a Dios. Eso es la religión. La religión es un conjunto de normas. La religión me dice, si haces esto, si haces lo otro, si dejas de hacer aquí, si dejas de hacer allá, te vas a acercar a Dios. Y eso no es cierto, porque la enemistad primeramente estaba en la mente, y eso la eliminó el Señor. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? La religión ha tratado de cambiar al hombre de afuera hacia adentro. Ha querido cambiar primeramente la apariencia externa, en lugar de dedicarse a cambiar el ser interior, porque si el ser interior cambia, si la mente cambia, si los pensamientos cambian, el proceder va a cambiar. Entonces, la primera obra que debemos de realizar es, hermano amado, interna. Es la obra que el Espíritu Santo hace. Por eso, mire esto por favor. Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, dice esto el Señor. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Perfecto, está bien, eso decía la ley. Mas yo os digo que cualquiera que codicie, ¿verdad?, a una mujer, dice ahí, o cualquiera que codicie a la mujer de su prójimo, ya adulteró en su corazón. Entonces, mire, aquí me habla de dos cosas. Fíjese la importancia de todo esto. Me habla de que la ley decía que adulterio era llegar al hecho o al acto, ¿verdad? Llegar al acto sexual. Ahí ya cometiste adulterio. Pero Cristo me dice, no, es que con solo que lo pienses, ya adulteraste. Con solo que le des cabida en tu pensamiento. Entonces entiendo, hermano amado, que aquí hay dos niveles: el nivel de hacer y el nivel de pensar. Hermano, y la ley de Cristo es todavía más profunda que la ley que fue dada en el Sinaí. Porque la ley de Cristo dice, no, señores, puede ser que usted no adultere, pero usted vive pensando en adulterar. Puede ser que usted se esté reprimiendo de hacer algo, pero no ha dejado de pensarlo. Fíjense qué tremendo eso. Es como lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Puede ser que alguien se esté reprimiendo de beber, pero nunca deja de pensar en la bebida.
Entonces no ha habido una restauración. La restauración va a venir y el cambio va a venir, óigame bien, va a venir cuando yo logre que mi mente deje de pensar en aquello. O sea, la restauración para aquel hermano, para el hombre adúltero, va a venir cuando él le venga el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento, número 1, de que el adulterio es pecado. Número 2, de las consecuencias del adulterio. Número 3, de las bendiciones del matrimonio. Cuando él acepte lo que la Biblia habla acerca de esa situación y lo haga su pensamiento, entonces vendrá la restauración, vendrá la renovación, vendrá el cambio de vida. Cuando esa persona diga, no, es que yo ni me cabe ni me pasa por la mente tener otra mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que mi bendición es beber agua del pozo que Dios me dio. Cuando yo entiendo que el adulterio es comparable al robo. ¿Por qué? Porque estoy tomando lo que no me pertenece. Entonces, mire qué tremendo eso. Me vino, la palabra me educó, la palabra me lo enseñó, cambió mi pensamiento. Ya no tengo aquel pensamiento que yo traía del mundo, el pensamiento que me dijeron mis amigos, que me decían, no hombre, mira, si siempre hay que tener 2 o 3, porque si la mujer de la casa se enoja, pues ahí tenés la otra. Ese pensamiento lo deseché cuando vine a Cristo, lo tuve por basura, por estiércol. Y dije, eso no lo quiero, porque eso viene del mundo, eso viene de la naturaleza caída, eso viene del hombre no restaurado. Pero la naturaleza de Dios es que yo sea fiel. La naturaleza de Dios es que yo ame a la mujer que Dios me dio. La naturaleza de Dios es que yo pueda mantener mi matrimonio a pesar de cualquier cosa que pueda estar sucediendo en la vida. Porque el matrimonio, durante el caminar en el matrimonio, muchas cosas cambian. Físicamente cambiamos, hay momentos de cambios hormonales, sentimentales, emocionales, hermano, pero ¿sabe qué? Pero nosotros que tenemos la mente renovada, estamos claros de lo que Dios quiere y cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, usted le va a entender esto y esto va a ser una bendición para usted. La forma realmente de ser libre de un pecado X es cambiando o renovando la mentalidad en relación a eso. Esa va a ser una bendición cuando usted diga, wow, ya entendí. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Mire, por eso es que nosotros necesitamos entendimiento. Porque si usted solo le dice a la gente, mire, de aquí en adelante usted ya aceptó a Cristo, sí, ya aceptó. De aquí en adelante usted me deja todas esas amistades que traía del mundo y aquí ya no lo quiero ver con ningún amigo. Y entonces usted se queda pensando y dice, ¿y cómo hago? Ahí todos mis amigos. Entonces lo que se le dio fue una instrucción sin entendimiento. Entonces usted no la va a poder cumplir. Pero cuando viene entendimiento, ¿cuál es el entendimiento? Cuando viene la revelación de Dios y viene el por qué. Cuando se le predica la palabra y se le dice, mire, usted que ha recibido a Cristo, usted necesita comprender el hecho de que esas amistades no le hacen bien, porque la palabra del Señor dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y no lo van a dejar avanzar. Y cuando le viene entendimiento, ¿sabe qué es el entendimiento? Es el porqué de las cosas. Por ejemplo, hermano, cuando usted trata de enseñar los 10 mandamientos, pero no da el por qué, entonces la gente dice, no hombre, solo prohibiciones son y solo no y no y no. Sí, hermano, pero cuando yo le explico a la gente que ese no lo libera, lo protege, lo bendice, porque el no matarás te libera de la cárcel, te libera de las consecuencias. Hermano, todo eso, ¿verdad? El no robarás, todo eso te libera, te bendice, te prospera. Cuando yo le explico a la gente que aquel hombre rico, cuando el Señor le dijo, cumple los mandamientos, y dijo, todos estos mandamientos los he cumplido desde mi juventud, y que por eso ese hombre era próspero. Entonces ahora entiendo por qué. Porque se me está dando una instrucción, pero la instrucción lleva entendimiento. Yo estoy pidiéndole a Dios, hermano, que el entendimiento te llegue. Por eso nosotros los ministros no podemos andar, pues, no haga esto sin dar el porqué. Tiene que haber un porqué, y ese porqué no tiene que estar basado en lo que yo digo, tiene que estar basado en las escrituras, tiene que estar basado en la Biblia, porque si viene de la palabra,
hermano, eso va a ser poderoso y va a tener un impacto sobre nuestra vida. Entonces, esa es la diferencia, hermano, entre exponer, enseñar la palabra. La palabra se expone, se enseña. Esa es la diferencia entre exponer e imponer. La palabra no se puede imponer, se expone. Yo predico y enseño y digo, hermanos, esto y esto y esto, por esto, esto y esto y esto. Cada quien viene y dice, no, de verdad, no, ya entendí, si eso está tremendo. Y una verdad lo que está diciendo el siervo de Dios, una verdad lo que está diciendo mi pastor. No, hombre, si ahí está en la Biblia, ahí dice claramente esto y esto y esto, por esto y esto y aquello. Entonces ya usted dice, no, perfecto. Entonces el trabajo del ministro es exponer y el trabajo suyo es poner por obra lo que se le ha enseñado. Y esa obra de que a usted se le revele lo que yo estoy enseñando, la hace el Espíritu Santo en usted. Entonces esa es la diferencia, amén. Así es que, hermano amado, esta noche, como principio, como fundamento de todo esto, yo quiero dejarte con todas estas cosas que hemos hablado. Quiero orar por ti, pidiéndole a Dios que tú comprendas que el camino, óigame, el camino hacia tu victoria espiritual comienza cuando tú recibes el entendimiento del por qué la palabra de Dios te enseña algo. Fíjese, le dijo el Señor a Adán en el huerto, del fruto de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, no le dijo, no comas, y aún así el hombre comió. Fíjese qué tremendo, habiéndole dicho Dios, porque si comes, ciertamente morirás. O sea, había una explicación. Hermano, es que si yo te digo a ti, mire hermano, no vaya usted a pasarse el semáforo en rojo, porque si se lo pasa en rojo, mire, van a pasar varias cosas. La primera, si lo ve la policía, lo va a multar. La segunda, si viene otro vehículo, usted va a tener un accidente y eso le va a provocar pérdidas hasta la muerte. Ya usted, si lo hace, ya sería insensato, o porque no se le reveló la explicación que se le dio. Entonces, hermano, el propósito de este tiempo es que podamos hablar. La Biblia habla de diferentes estados de la mente reprobada, la mente carnal, la mente espiritual, la mente corrompida. Hermano, habla del espíritu de la mente. Todos esos temas los vamos a abordar en este tiempo, en este retiro, y yo espero que usted sea muy, muy bendecido. La mente incrédula, hermano, ¿por qué tenemos ese problema que nos cuesta creer? Porque fuimos diseñados por este mundo para dudar y no para creer. Entonces todo eso, hermano, lo vamos a estar abordando, pero es necesario que hoy, este día, usted le abra espacio al Señor y le abre espacio a Dios y le diga, Padre, yo hoy quiero renunciar a todo aquello que provino de otro lugar que no fue tu palabra. Todo aquello, Señor, que yo recibí, ya sea por mis padres o por la cultura, que no viene de acuerdo a tu palabra, yo no lo quiero. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos si puedes en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo ahora con la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado, y vengo, Señor, en esta verdad, fluyendo en esta verdad que está respaldada por tu palabra, Señor, mi Dios, ministrando la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que en este momento están disponiéndose para poder recibir una renovación en su entendimiento. Padre, venimos desechando, vamos ahí donde usted está, comience audiblemente y deseche en el nombre de Jesús, deseche todo pensamiento, deseche ahora toda enseñanza, deseche todo aquello que no provino de la palabra de Dios, rechace, renuncia a esa cultura que pudo haber recibido, todo ese montón de cosas que no tienen fundamento en las escrituras, y diga, Señor, yo estoy en esta hora pidiéndote que la cultura del reino se imponga en mi vida, Señor amado, que tú me impartas la cultura del reino, la cual está descrita en tu palabra. Señor, yo quiero parecerme a ti y no al mundo. Señor, yo quiero conformarme a ti como tú me creaste, porque dice la Biblia que fuimos creados conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Señor, te pido
pido, por favor, amado, en este momento, que dispongas tu corazón y le digas: Señor, yo ahora renuncio, tomo por basura ahora, Señor, todo aquello, Padre, que me pueda impedir alcanzar a Cristo Jesús y que me puede impedir alcanzar la estatura que yo debo dar. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tú seas haciendo la obra, Padre, echando fuera todo pensamiento inmoral, todo pensamiento, Señor, que no viene de ti, todo pensamiento que tuvo origen, Señor amado, en el reino de las tinieblas, todo pensamiento que tuvo origen, Señor amado, en una naturaleza caída, en una naturaleza bajo gobierno de Satanás, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te pido, Señor, que renueves mi entendimiento, que me ajustes, que ajustes mi entendimiento de acuerdo a tu palabra, Señor. Por favor, te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Declaro que este inicio de este retiro, Señor, abre una brecha para lo que tú vas a hacer a través de tus siervos en los días postreros, y que veremos cosas maravillosas en los demás días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.